Esta es la primera serie con respecto a la traducción Reina Valera y King James. En realidad, también vamos a hablar del texto recibido, pero nos vamos a centrar mucho en lo que es la versión en español, la Reina Valera. Ahora vamos a ver acerca de la traducción de una palabra hebrea que es traducida como unicornio. Entonces vamos a ver si es correcta esa traducción o no y de dónde proviene. Bueno, el asunto del unicornio, el primero que habló de eso, tú lo puedes corroborar, fue un tal Ctesias. Ctesias fue un historiador y médico griego que nació alrededor de la segunda mitad del siglo V antes de Cristo. Entonces él escribió varias obras, viajó mucho, pero sus obras no se les puede tomar como con veracidad, no son verídicas, puesto que introduce mucha mitología en su obra. Una de sus famosas obras fue Pérsica, o la historia de Persia. Entonces, en esta obra él narra acerca de las historias de Persia. Y como paréntesis te puedo decir que él estuvo como sometido en el tiempo de Artajerjes, del rey Artajerjes II. Así que él describe varias cosas. En la obra índica, Historia de la India, él narra sus viajes, fragmentados porque esta obra en realidad ya no existe. Pero las cosas que menciona son inverosímiles. Por ejemplo, le voy a mencionar algunas de las cosas raras que habla. Habla de los sinocéfalos, literalmente cabezas de perro. Según la obra dice, probablemente una mala interpretación de un comentario sobre las castas inferiores obligadas a comer como los perros y que parecen estar en el origen del mito de los leucrotas. Entonces, al parecer él, como dicen otros estudiosos, él nunca estuvo en la India, sino que recopiló de manera oral lo que le narraban de allí. O sea, él no entendió lo que era la separación de casta social y habló de hombres con cabeza de perro. Interesante. También habló del martilloras, mantícora, especie de león con rostro humano dotado con cola de escorpión. Bueno, y así él habla de varias cosas y justamente aquí en Índica él narra del unicornio. Aquí él dice, él describió al animal como un animal silvestre de la India con apariencia de un caballo, pero con el cuerpo albo, la cabeza púrpura y los ojos de color azul intenso. El cuerno de esta prodigiosa bestia, según la descripción de este hombre, era negro con punta roja y la base blanca, y tenía propiedades medicinales que permitían sanar problemas estomacales, epilepsia o envenenamiento. Así que según él, este animal tenía todas esas características. Un historiador más serio, podríamos decirlo, del primer siglo, Plutarco, él tiene una fuerte crítica contra él. Él escribió un libro, Vida de Artajerjes. Él le acusa de tener repleto sus libros de un montón de disparates, de mitos increíbles y extravagantes. Eso es lo que dice este señor Plutarco. Bueno, él nació en Grecia, en Queronea, durante el gobierno del emperador romano Claudio. Realizó muchos viajes por el mundo mediterráneo, incluyendo Egipto y viajes por Roma. Bueno, entonces este señor Plutarco tiene mucha obra, pero es de otro carácter. Interesante es cómo lo ataca, por decirlo así. Entonces podemos ver de que
La descripción que da él no es creíble, no es para pensar que él estaba hablando de otro animal, como de un animal, un antílope de un solo cuerno, el ibis me parece que es, o que se refería al rinoceronte, sino que él sencillamente se imaginó y habló de esa criatura. Hay algunos comentaristas bíblicos que tratan de respaldar la traducción unicornio, queriendo decir que en realidad lo que se refería en la escritura hebrea era al elasmoterio o el Asmoterium sibiricum, pero en realidad este animal es de Asia, allá en Rusia, muy lejos de las tierras de Palestina. Vamos a pasar a los comentarios bíblicos y vamos a ver algo de que dice Matthew Henry en Job 39:9. Dice: Dios interroga a Job sobre diversos animales. El Señor sigue humillando a Job con estas preguntas. Se habla de diversos animales en este capítulo cuya naturaleza o situación demuestran en particular el poder, la sabiduría y las múltiples obras de Dios. El asno salvaje. Mejor es trabajar y ser bueno para algo que deambular sin rumbo definido y ser bueno para nada. En lo indomable de estas y otras criaturas podemos ver que no somos buenos para dar leyes a la providencia, puesto que ni siquiera podemos domar un pollino salvaje. Fíjese bien lo que dice Matthew Henry. El unicornio, criatura orgullosa, imponente y fuerte, es capaz de servir, pero no tiene la disposición. Dios desafía a Job que lo fuerce a eso. Entonces Matthew Henry creía en el unicornio, al parecer, porque dice que es una criatura imponente, pero no puso ahí que es una criatura que en realidad es de la mitología y segundo de los cuentos de Tesias. Así que no es correcto en realidad el uso de la expresión unicornio. Sí se habla de que es fuerte, pero no tiene nada que ver respecto a ese animal. Y hay otros comentarios como el de Jameson Faustus Brown, que estos se contradicen un poco, ¿ya? Vamos a ver el mismo comentario de Job 39:9. Dice ellos según el versículo 12, porque está corrido en la versión Septuaginta. Dice: Plinio, Historial Natural 8:21, menciona a tal animal. Su figura se halla dibujada en las ruinas de Persópolis. El hebreo rem da la idea de altivez y poder. ¿El rinoceronte es acaso el tipo original del unicornio? El arábigo rim es un animal bicornio, a veces unicornio. Rem no es sino un símbolo poético de la abstracción, pero el búfalo es el animal aquí preferido por el contraste con el buey doméstico usado para arar. En realidad el señor Jameson Faustus Brown comete el grave error, porque la expresión unicornio no corresponde en la escritura. Y en realidad no importa lo que esté diciendo Plinio o otro antiguo en su tiempo. Y claro que el animal preferido es, como dice ahí, el búfalo, porque se apega un poco más a lo que la escritura está diciendo. Con respecto a lo que comenta de que se ven unicornios en Persópolis, parece que esa teoría ya se ha refutado ya, porque en esos relieves aparecen toros de lado que solamente permiten ver un solo cuerno, como lo vamos a ver en imágenes posteriores. Así que ese argumento no es correcto. Veamos lo que dice el comentario del mismo autor ahora en Deuteronomio 33:12. Dice: a José dijo: el territorio de esta tribu, diversificado por 2 collados y valles, árboles y aguas, sería rico en todos los productos: olivas, uvas, higos, etc. De las regiones montañosas, como también en los granos y en las hierbas que se
crían en los campos. El primogénito de su toro y de los cuernos del unicornio, rinoceronte entre paréntesis, indican la gloria y la fortaleza, y se supone que bajo estos emblemas se representan los triunfos de Josué y el nuevo reino de Jeroboam, quien era Efraín. Entonces tengo serias dudas porque recién mencionaba con la misma palabra hebrea que representaba al rinoceronte, dice, pero en el comentario anterior habla de un animal bicorne. Entonces, unicornio, animal bicorni, güey, búfalo, va a tener que ponerse de acuerdo qué animal es el que menciona aquí la escritura, porque en un comentario Job me dice una cosa, después en Deuteronomio me empieza a decir otra idea diferente. Y bueno, podríamos ver también el comentario de Isaías 34:7, sigue hablando de los unicornios. Dice en hebreo rem, conota la idea de elevación, poder, preeminencia. En la Biblia, en cierta época, la imagen contenía ese término correspondido. Y bueno, respecto a la fuerza y todo eso está bien, pero ahora me viene a hablar más abajo, habla que tiene que ver con toros, con becerros. Entonces pongámonos de acuerdo qué animal es el que se está mencionando en el hebreo para poder tener una comprensión de la escritura. En lo personal, lo que es el comentario de Fawcett Brown, a mí me gusta mucho y lo utilizo, pero quise poner esto porque me pareció muy mal la explicación que da en este caso. Pero bien, hay otras obras de consulta que son interesantes, como por ejemplo el diccionario ilustrado de Wilton Nelson. En la parte de búfalo dice: casi con certeza es el Bos taurus primigenius, especie extinguida, pero ampliamente difundida en todo el mundo antiguo. Unicornio en la Reina Valera 1909, que sigue la traducción errónea de la Septuaginta monóqueros de la palabra hebrea rem. El búfalo, de acuerdo con la Biblia, era de gran tamaño y fuerza, indomable y feroz, muy peligroso para cazarlo por sus cuernos. Cita Deuteronomio 33:17 y Salmo 92:10, que habla en plural. Simboliza el poder del pueblo de Dios, un enemigo poderoso, la fuerza que Dios da, y quizás simboliza en Isaías 34:7 a los gobernantes o príncipes de Edom. Interesante lo que menciona acá, y vemos que todavía no hay consenso en los animales, pero de todas formas se rechaza obviamente el asunto de algún animal que tuviera un solo cuerno con respecto a la palabra hebrea rem. Veamos el nuevo diccionario bíblico Certeza en la sección Animales de la Biblia, en la 17ª. Dice: el hebreo rem es indudablemente el uro o buey salvaje, antepasado del ganado vacuno doméstico. Había desaparecido de Palestina antes de la era cristiana, y el último ejemplar que se conoce fue muerto en Polonia a comienzos de los siglos XVII. Acertadamente ya no se traduce unicornio como en la Reina Valera de 1909. Bueno, aquí en realidad aparecen varias abreviaciones, pero sigamos viendo otras obras. Por ejemplo, la Enciclopedia Ilustrada de Realidades de la Biblia, Editorial Caribe, la página 131. Aquí concuerda un poco con lo que dice Fawcett Brown, pero veamos el asunto. Dice: Darío el Grande trasladó su capital de Pasargade a Persópolis, en donde él y sus sucesores construyeron un magnífico conjunto de edificios en una monumental estructura llamada el Salón de las 100 Columnas. Las escaleras que se muestran aquí llevan al salón a la recepción del rey. En el complejo que había también harems en su tesorería, palacios y templos. Aquí me acabo de saltar una parte que dice: en el Salón de las 100 Columnas, el pilares lustrosos se levantan verticalmente para culminar en cabezas esculpidas de unicornios y toros. Entonces, según dice el diccionario, cree que esas figuras que están ahí eran
unicornio, aunque otros eruditos sencillamente creen que esos animales no son la figura mitológica, sino que más bien se debe referir a algún tipo de antílope, y al estar en esa posición, obviamente solamente se ve un solo cuerno, como el toro que está a la derecha. Pasemos a ver lo que dice una interesante revista.